Muy buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la primera jornada de difusión especializada, en este caso centrada en las especies exóticas invasoras de los corredores fluviales de la región atlántica ibérica. Estamos aquí parte del equipo de Life Fluvial, Pilar como coordinadora técnica, Luisa como coordinadora administrativa y Mauro y yo que somos técnicos del proyecto. Así que nada, en primer lugar, pues agradecer en mi nombre y en el resto del equipo la participación de todos los asistentes. Ha habido muchos interesados en las jornadas, lo cual nos ha alegrado enormemente, ya que bueno, la idea inicial era realizar estas jornadas de forma presencial, pero obviamente debido a la situación en la que nos encontramos nos fue totalmente imposible. De todas formas, esperemos que podáis sacar el máximo provecho a la jornada y que la tecnología no nos juegue ninguna mala pasada. Deciros nada, simplemente que el objetivo de estas reuniones es promover el conocimiento entre los grupos interesados, tanto de ámbito local como regional, en este caso relacionados con las especies invasoras. Estas especies son uno de los principales problemas ambientales de hoy en día, tanto a nivel mundial como de forma particular en los corredores fluviales. Afectan de forma muy negativa a la biodiversidad y generan provocan importantes daños sobre ella. Así que la idea de estas jornadas pues, es concienciar a la sociedad de la importancia que tiene tanto su control como su erradicación. Sabemos que en muchos casos la eliminación y la erradicación completa es prácticamente imposible, pero lo que pretendemos es que al menos en espacios de alto valor ambiental, como puede ser por ejemplo el corredor fluvial del río Eo, que es un ecosistema protegido por varias figuras de la Red Natura 2000, pues que estas zonas así de alto valor ambiental queden libres de este tipo de presiones. Así que lo que pretendemos en esta jornada es daros unas nociones básicas de lo que son estas especies, de cómo se pueden reconocer, qué estamos haciendo desde el proyecto Life Fluvial y también pues cómo podéis aportar vuestro granito de arena. Por ejemplo, pues no utilizándolas con carácter ornamental en vuestros jardines o en caso de los gestores del territorio en jardines y zonas públicas en el entorno de espacios protegidos. Para los docentes y educadores ambientales, que tenemos varios hoy aquí, pues es una oportunidad para que este conocimiento pueda llegar a los alumnos, sobre todo de cara a la concienciación de la importancia que tiene la educación ambiental hoy en día, ¿no? Para estas nuevas generaciones. A ver si me pasa la diapositiva. Bueno, el programa ya lo habéis recibido todos por correo y en la invitación. Ahora a continuación le voy a dar la palabra a Mauro y él os va a contar un poco la parte más teórica de la jornada, qué son las especies exóticas invasoras, su situación legal en España, la información disponible, cuáles son las especies que están presentes realmente en los ríos atlánticos y las principales técnicas de control. Después volveré yo de nuevo para contaros qué estamos haciendo de forma concreta en el proyecto Life Fluvial y sobre todo en la cuenca del río Eo. Y luego Mauro volverá de nuevo para hacer un taller medianamente práctico dentro de lo que las posibilidades que tenemos, para contaros un poquitín qué se puede utilizar con los móviles y con los ordenadores para reconocer las especies exóticas invasoras en los ríos. Por último, daremos paso al debate y al turno de preguntas, tanto las que nos enviasteis ya por correo electrónico durante estos últimos días y también las que nos podéis enviar a lo largo de la duración de la jornada. En la parte de abajo del Teams hay una barra de herramientas en el icono que es como un bocadillo. Si le dais ahí, lo activáis y se os aparece el chat en la parte derecha de la pantalla. Podéis enviarnos cualquier duda, pregunta, sugerencia acerca de las especies invasoras que consideréis oportuno. Bueno, nuestro proyecto, os voy a dar ahora unas pinceladas muy sencillinas de en qué consiste. Es el Life Fluvial, como ya sabéis, mejora y gestión sostenible de corredores fluviales de la región atlántica ibérica. Comenzó a mediados de 2017 y está previsto que finalice el próximo año.
En nuestro proyecto forma parte del programa LIFE, que es el único instrumento financiero de la Unión Europea que se dedica de forma exclusiva al medio ambiente. Tiene varios subprogramas, nosotros estamos dentro del programa Naturaleza y Biodiversidad, y dentro de ese subprograma hay también en España varios proyectos más que se dedican a las especies invasoras. Uno de ellos es el Life Invasep, que ya está finalizado, que finalizó en 2018 y que estaba centrado en la lucha contra las especies invasoras en las cuencas del Tajo y el del Guadiana. Y estos otros dos que aún están vigentes, el Life Invasaqua está centrado en las especies invasoras de tipo acuático y está también orientado a aumentar la concienciación y al desarrollo de herramientas de alerta temprana. Y el Stop Cortaderia, que está centrado de forma exclusiva, que tienen ya bastante, para establecer medidas para la lucha contra el plumero de la Pampa. El objetivo principal de nuestro proyecto es la mejora del estado de conservación de corredores fluviales atlánticos en la Red Natura 2000. Por si acaso alguno no lo sabe, la Red Natura 2000 es una red de áreas protegidas que establecida por la Unión Europea en base a dos directivas, la Directiva Hábitats y la Directiva Aves. Y la finalidad que tiene esta red es contribuir a detener la pérdida de biodiversidad. En esta misma línea, pues nuestro proyecto está desarrollando una estrategia transnacional para la gestión sostenible de hábitats fluviales en varias cuencas atlánticas de la península ibérica, tanto de España como del norte de Portugal. Este objetivo general se puede conseguir a través de la consecución de varios objetivos específicos. Uno de ellos es este que os comentaba, ¿no? El desarrollo del modelo transnacional de esta gestión sostenible de corredores fluviales. También se va a llevar a cabo la restauración de la composición, estructura y funcionalidad de estos hábitats, mejorando así la conectividad y la reducción de la fragmentación de los corredores fluviales. Más actuaciones que se van a llevar a cabo es el control de la flora exótica e invasora. También se va a realizar una mejora del estado fitosanitario de los corredores fluviales. Y luego, además, los proyectos LIFE tienen una alta componente de difusión y sensibilización. En este caso, va a estar enfocada hacia los valores naturales, beneficios socioeconómicos y servicios ecosistémicos que nos prestan los corredores fluviales. Y también, por otro lado, va a haber unas jornadas de mejora de la formación y capacitación técnica de los agentes implicados en la gestión del territorio de los corredores. En el proyecto estamos implicados 8 socios. El beneficiario coordinador es el Indurot a través de la Universidad de Oviedo. Luego hay también otros dos institutos. Uno pertenece a la Universidad de Lisboa y el otro a la Universidad de Santiago de Compostela. 2 asociaciones, Mariñas Betanzos de La Coruña e Intereo de Vegadeo, el Concejo de Ribadeo y 2 empresas públicas, Emalsa y Tragsa. Todos los socios participamos de forma muy activa en la ejecución del proyecto en todos los ámbitos territoriales, pero sí que es verdad que en la cuenca del río Eo participamos más intensamente estos 4 que veis aquí. Nosotros desde el Indurot prestando el asesoramiento científico-técnico y en el apoyo a las labores de divulgación y difusión que lleva a cabo principalmente Intereo como conocedor del territorio. Luego el Concello de Ribadeo, que lleva a cabo la gestión del terreno ubicado en su ayuntamiento, y Tragsa, que lleva a cabo las propias acciones de conservación y de restauración en campo. Actuamos en 9 espacios de la Red Natura 2000 repartidos en 5 cuencas fluviales. La cuenca del río Eo, compartida entre Asturias y Galicia, 3 cuencas en Galicia, la del río Miño en Lugo y las de los ríos Mero y Mandeo en La Coruña, y luego la del río Limia en el norte de Portugal. Y como os comentaba antes, pues estamos ya empezando la última etapa del proyecto, ya que está previsto que finalice en agosto del próximo año. Y por mi parte, bueno, como presentación del proyecto, esto. Les doy ahora la palabra a Mauro, que os contará ya más en detalle la parte teórica de las especies invasoras. Gracias. Bienvenidos y bienvenidas a todos. Yo soy Mauro y como os dijo mi compañera María, os voy a hablar sobre las especies exóticas invasoras. Vamos a profundizar un poco sobre este tema. Vamos a hablar de la situación legal en España y en Europa. Toda la información disponible y como
podemos acceder a ella, las especies presentes en los ríos atlánticos y las técnicas de control que se utilizan para luchar contra esta amenaza. Pero antes de todo, tenemos que explicar qué es una especie exótica invasora. Según la UICN, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, esta la define como una especie que puede ser vegetal, animal, hongo, bacteria, etc., que se encuentra fuera de su área natural, debido a una introducción mediada por las actividades humanas. En esta imagen podéis ver dos especies alóctonas, exóticas, que hemos encontrado en un río, en un tramo del río Eo, en la parte de Trabada, la cala y la crocosmia. La primera, la cala, es una especie de origen sudafricana, que se utiliza mucho en jardinería porque tiene unas flores muy llamativas. La otra es la crocosmia. Todas estas hojas alargadas que veis todo alrededor de la cala es otra especie exótica que está quitando espacio a las plantas nativas, que aquí se ven muy pocas. Pero, ¿qué diferencia estas especies exóticas de una especie exótica y también invasora? Según siempre la UICN, una especie invasora es una especie que se establece en un ecosistema o hábitat natural o seminatural, es un agente de cambio y también es y sobre todo es una amenaza para la biodiversidad. En este caso os puse la foto de una planta exótica invasora, el arbusto de las mariposas, la Buddleia davidi. Este es un arbusto de origen chino y está incluido en el catálogo de especies invasoras español y se considera invasora en este decreto, en el Real Decreto 630/2013. En el Eo, por ejemplo, la encontramos en la zona de Apontenova. Como veis en esta foto, está la Buddleia o arbusto de las mariposas, rodeado de especies nativas. Pero, ¿de dónde vienen y cómo llegan estas especies exóticas? Os puse el caso de la mimosa, que muchos conocéis. Mimosa o acacia de albata, este es su nombre científico, es nativa de Australia, del sur de Australia. Pero ahora la encontramos en muchos países, en muchas otras partes del mundo, y no solo en su área de origen, donde se consideran nativas. También la podemos encontrar en Asia, en Europa, en América y en África, en todos los continentes. Pero ¿cómo pudo esta especie viajar tanto, desplazarse a tantos kilómetros, superar dificultades como lo de superar un océano, un desierto, ¿no? Fue el hombre, la actividad humana, que pudo transportar esta especie en otras partes del mundo. Y ahora se considera invasora en esas partes. ¿Y de qué zonas suelen provenir las especies exóticas que encontramos en la península ibérica? Suelen ser de la franja del clima templado del hemisferio norte y también del hemisferio sur. Por ejemplo, tenemos el cáñamo de agua americano, el ágave, que vienen del continente norteamericano, siempre en la franja de clima templado. El bambú japonés, en Japón. En el hemisferio sur tenemos el plumero de la pampa. Desde Sudáfrica tenemos el cenecio oloroso y la mimosa, como os comentaba antes. Según lo que está representado en este gráfico que cogí del libro Plantas alóctonas invasoras en el Principado de Asturias, en Asturias están presentes las plantas exóticas invasoras presentes en este territorio, provienen en la mayor parte de los casos de América. Tenemos un 58% de plantas americanas que viven en ese territorio. Y en el pasado, ¿cómo llegaron? ¿Desde cuándo llegan
a Europa, en la península ibérica, las plantas exóticas. Estas plantas provienen de los viajes, ¿no? Llegaron aquí con los viajes que se hacían hacia el este, ¿no? Hacia China, hacia India, en los países orientales, a través de barcos o también por otros medios. Llegaban aquí muchísimos tipos de semillas, la mayoría especies, pero otras veces llegaban plantas como la caña común, perdón. La caña común, que todavía se sigue utilizando para construir construcciones, pequeñas embarcaciones en algunos casos, y también herramientas. Todas las plantas, las especies introducidas antes del descubrimiento de América, la fecha es el 1492, se llaman arqueófitos y se diferencian de los que llegaron posteriormente al 1492, que se llaman neófitos. Una vez que los europeos descubrieron el continente americano y el continente australiano, llegaron muchas más plantas exóticas y animales a Europa. Por ejemplo, muchas alubias, muchas variedades de alubias llegaron en ese periodo y todavía las utilizamos en la cocina tradicional. El pimiento también viene de América. Y también el maíz. Estas claramente no son plantas invasoras, son plantas de cultivo que es muy difícil encontrar en la naturaleza, casi es imposible. Pero hay otras, como por ejemplo el ágave americana en este caso, que se cultivó muchísimo, sobre todo en el sur de España. Y ahora se considera como una planta invasora porque sí que puede sobrevivir en zonas naturales, en áreas entre la vegetación nativa, digamos. Hoy en día, con la globalización siempre más rápida, podemos, por ejemplo, pedir cualquier tipo o muchos tipos de semillas e incluso animales, y pueden llegar hasta nuestra casa en breve tiempo. Suelen llegar a través de containers que viajan por todo el globo, y también algunas veces se pueden encontrar, se pueden transportar de forma legal o ilegal especies animales, como podéis ver en esta foto. Otra forma de introducción de especies exóticas es la agricultura. El movimiento de semillas, frutos, puede transportar también otras especies que pueden llegar a nuestros territorios. Pero como veis en este gráfico de Sanz Elorza del 2004, la mayoría de las especies exóticas presentes en España se introduce a través de la jardinería, como podéis ver en esta foto. En esta foto podéis reconocer aquí el plumero de la pampa, entre otras especies. Una vez que estas plantas llegan a nuestro territorio, tienen que superar la que los biólogos llaman barreras ecológicas. ¿Qué son esas barreras ecológicas? La primera es la barrera geográfica, o sea, llegar desde el área nativa al área donde puede crear una invasión o sobrevivir esta planta. En este caso os puse el ejemplo de estos escombros donde estaba creciendo una planta invasora, el topinambo, que hemos encontrado en Pontenova y que lo tomaré como ejemplo. Esta planta ya ha superado la barrera geográfica, ya ha llegado a en nuestros territorios. La siguiente barrera ecológica que tiene que superar esta planta para que se haga invasora es la barrera ambiental, o sea,
tiene que superar las nuevas condiciones climáticas que se presentan en nuestro territorio. O sea, las temperaturas, el nuevo régimen de temperaturas y de precipitaciones. La tercera barrera es la reproductiva. O sea, tiene que encontrar la forma de reproducirse, de producir semillas. Muchas plantas necesitan de vectores como los insectos o pájaros para que se polinicen las flores y producir las semillas. Y no todas pueden hacerlo si no está presente ese vector, ese insecto, por ejemplo. Si esta planta exótica consigue también dispersarse, o sea, superar la barrera de dispersión, o sea, esta planta necesita expandirse y crear nuevas poblaciones. Si también puede hacerlo, entonces esta planta es una potencial invasora, como el plumero de la pampa, que ahora se considera invasora en España, por ejemplo. Entonces, ¿qué características tiene que tener una invasora? Una invasora suele tener una gran capacidad de adaptación al nuevo clima. A veces pueden inhibir el crecimiento de otras especies, también de forma química. Las semillas suelen ser muy longevas y pueden vivir muchísimos años en el suelo. Carecen de enemigos naturales, depredadores, suelen tener un rápido crecimiento y altas tasas de reproducción. Y también ocupan el espacio a las especies nativas. Según la UICN, estas especies exóticas e invasoras son la segunda amenaza de la biodiversidad mundial, solo tras la destrucción directa de los hábitats. Y no solo crean daños al medio ambiente, también puede crear daños a la economía y también a la salud humana y ambiental. Y ahora os voy a poner algunos ejemplos. Daños al medio ambiente. Un caso que nos afecta directamente a nosotros que trabajamos en el life fluvial es lo de la Phytophthora. Esta especie de hongo que no se considera ahora un hongo es un oomycete y que afecta el aliso, el Agnus glutinosa, una planta característica de los ríos fluviales, de los ríos atlánticos, perdón. Esta especie de hongo, este oomycete, afecta los alisos y crea una moría. Los deja secos y hemos visto muchísimos en el río Eo. Esta plaga, que ya se puede considerar plaga, al parecer empezó en Gran Bretaña y se expandió ahora en toda Europa. Están señalados en este mapa todos los países donde se está verificando esta plaga. Al parecer, parece que fue la actividad humana a transportar esta Phytophthora y por eso se considera un organismo invasor y está produciendo muchos daños ambientales. Daños a la economía. Se ha cuantificado que las especies exóticas invasoras producen un daño de 12.000 millones de euros cada año solo en Europa. Aquí os puse un ejemplo que crea muchos daños económicos a la sociedad, que es el mejillón cebra. Este mejillón, que se diferencia de los nuestros, que son totalmente negros, porque tiene estas rayas blancas y marrones. Tiene la capacidad de crecer en tuberías de río que desembocan en ríos fluviales y en las alcantarillas, y también en los motores de los barcos, por ejemplo. Esto requiere una constante manutención y también un constante aporte de dinero para su manutención.
Los daños a la salud humana, por ejemplo, están provocados por las alergias que pueden provocar nuevas especies introducidas. Por ejemplo, el plumero de la pampa ahora se está estudiando y al parecer está provocando nuevas alergias, también en nuestras zonas. Otra especie es la vespa velutina o avispa asiática, que provoca daños a la salud humana por sus picaduras y también por las alergias. Y también es una depredadora voraz de abejas autóctonas que no pueden defenderse de este nuevo depredador. ¿Y qué hace la Unión Europea y también los países miembros de la Unión Europea para contrarrestar la invasión de especies invasoras? Y hacen decretos y regulaciones que incluyen listados de especies invasoras, como por ejemplo aquí en España tenemos el Real Decreto 630 del 2013, por el que se regula el catálogo español de especies exóticas invasoras. Y estos listados están constantemente actualizados y, por ejemplo, el Real Decreto español se ha modificado en el marzo del 2019. El listado que tenemos en el Real Decreto 630 del 2013 sobre especies invasoras es un listado que incluye 67 plantas, especies de vegetales de invasoras, y también hongos, animales, vertebrados, invertebrados y algas. Aquí os puse un ejemplo para que veáis cómo está organizado. Tenemos el nombre científico a la izquierda, el ámbito de aplicación, porque no todas las especies invasoras se aplican en todo el territorio español. En este caso, la acacia delbata, la mimosa, se aplica en todo el territorio peninsular, y no se aplica en Canarias y Baleares. Y además tenemos el nombre común. Cabe recordar que desde el 1995 la introducción o liberación no autorizada de especies alóctonas perjudiciales para el equilibrio biológico figura como un delito contra el medio ambiente y se puede perseguir también a través de multas o de la cárcel, según la gravedad de los hechos. Las comunidades autonómicas también luchan contra las especies invasoras. El Principado de Asturias, por ejemplo, ha publicado el libro Plantas alóctonas invasoras en el Principado de Asturias, que nos sirve como guía para este territorio, y donde también pone un listado de todas las especies vegetales, en este caso, vegetales que tienen un comportamiento invasor manifiesto en este territorio. También toman medidas las comunidades autónomas, como en este caso tomó unas medidas fitosanitarias para la erradicación del picudo rojo de las palmeras, que ha provocado una moría de las palmeras, sobre todo en la parte sur de Europa. También la Xunta de Galicia, en su página web, mantiene siempre actualizada la información sobre las especies exóticas invasoras del territorio gallego y también toma medidas, como por ejemplo, aquí podemos ver que ha promocionado la campaña de trampeo de mapache en el 2013 y también en el 2014. Estudió las especies exóticas invasoras en sistemas fluviales y también ahora hay un programa de vigilancia y control de la vespa velutina en Galicia. Entonces, todas las especies invasoras incluidas en el decreto español solo son una pequeña parte de las exóticas presentes en España. Y me gustaría poneros un ejemplo del río Eo, en este caso. Lo que veis, las manchas amarillas que veis en este mapa son los enclaves de actuación del life fluvial,
y es donde nosotros hemos analizado la vegetación nativa y exótica, y también es donde vamos a actuar. En todas estas áreas del río Eo hemos encontrado un total de 48 especies exóticas vegetales que estaban en la orilla del río Eo, sobre todo. Si ahora en el mapa quitamos todas las que no se consideran especies exóticas invasoras y dejamos las 4 especies invasoras incluidas en el Real Decreto español, vemos que es una parte mínima de todas las que hemos encontrado en el río Eo. Esto tiene que hacernos reflexionar sobre la importancia de actualizar las especies de los catálogos y también tomar medidas a nivel regional, porque no siempre las medidas que se toman a nivel nacional funcionan bien a nivel regional. Y también hay que estudiar siempre y tener bajo control todas esas especies exóticas. También podemos notar que el conjunto de las especies exóticas crea un daño porque están quitando espacio a las especies nativas en nuestros ríos. Y ahora vamos a hablar de las especies exóticas invasoras un poquito más en detalle y vamos a ver algunas especies que viven en nuestros ríos. Las dividimos en herbáceas, arbóreas y arbustivas. Las especies arbóreas y arbustivas se caracterizan por producir mucha cantidad de madera, el leño. Suelen tener un gran porte, muchas como las que veis aquí en esta foto, el chopo híbrido. Pueden llegar a tener un gran porte, hasta 40 metros. Suelen tener la capacidad de rebrotar de cepa o de raíz y tiene una alta longevidad. O sea, pueden vivir muchísimos años. Os voy a hablar en particular del eucalipto, de la acacia negra, del arbusto de las mariposas y del laurel cerezo. El eucalipto, en este caso el Eucalyptus globulus, es una de las especies que se cultiva en nuestros territorios y se cultiva muchísimo en la parte norte de toda la península ibérica. En esta foto, en la foto más grande a la izquierda, podéis ver un enclave que tenemos cerca de Ribadeo, a orillas de la ría, y podéis ver cómo se ha cultivado demasiado cerca de la ría y no deja espacio a las especies nativas como los alisos, los fresnos, los robles. Solo aquí, si recuerdo bien, hay un roble y aquí un ciruelo silvestre. Otra característica del eucalipto, aparte de su capacidad de ocupar todo el espacio, es que en la hojarasca están contenidas unas sustancias que no permiten la germinación de las semillas de las otras especies, y pocas especies pueden sobrevivir y nacer bajo los eucaliptos. Lo que tenemos, yo creo, que estudiar y mejorar es cuando los eucaliptos salen de los cultivos, ¿no?, que tenemos en nuestros territorios y ocupan esas zonas que tenemos como las áreas protegidas, en este caso, de la Red Natura 2000, y crecen en estas zonas, ocupando el espacio de las especies nativas. En este caso, en la foto que veis a la derecha, abajo, a la derecha, podéis ver cómo algunos eucaliptos, esos son rebrotes, pueden crecer en zonas muy empinadas y de difícil eliminación también para los operarios que tendrán que eliminarlas, y que se han generado probablemente por semilla. La segunda especie arbórea es la Acacia melanoxylon o acacia negra. Esta
especie australiana, como el eucalipto, está incluida como especie invasora en Portugal, pero no como especie invasora en el Real Decreto español de especies exóticas invasoras. Es una planta que se adapta muy bien a muchos tipos de suelos, que pueden contener, que pueden ser muy salinos o no. Además, tiene una capacidad de rebrote muy alta y sus semillas pueden germinar bastante bien. Aquí a la derecha, a la derecha podéis ver los rebrotes de esta especie después de la tala. Al poco tiempo de talar pueden nacer, pueden volver a nacer ramillas que pueden generar otra vez la población de especies como la acacia negra. Ahora pasamos a las especies arbustivas. El arbusto de las mariposas, o Buddleia davidi. Es una planta que viene de China y esta sí que está incluida como invasora en España, según el Real Decreto 630, en la España continental. Esta planta, como la cortaderia celoana, por ejemplo, el plumero de la pampa, puede producir muchísimas semillas que se pueden dispersar a través del viento y también del movimiento de coches y trenes. Y por eso muchas veces las encontramos en las vías del tren o en las carreteras. Pueden producir muchísimas semillas, cada una de estas flores puede producir muchas semillas y produce, como veis aquí en la foto más grande, muchísimas inflorescencias. Aquí a la derecha podéis ver las que hemos encontrado en la Ponte Nova. El Prunus laurocerasus o laurel cerezo es una planta muy cultivada en los jardines públicos, sobre todo, porque es muy fácil de cultivar y casi no requiere de cuidados. Es tóxica para los humanos, pero no por algunas aves que pueden comer sus frutos y dispersarlos en el medio ambiente, en el medio natural, y poder crecer entonces en zonas que no son las de nuestros jardines. No se considera una planta invasora en los Reales Decretos. En el life fluvial, para eliminar todas estas especies, nos hemos puesto como objetivo no utilizar los fitoquímicos. ¿Por qué? Porque todos nuestros enclaves están muy cerca de ambientes fluviales, están en hábitats muy delicados como los hábitats fluviales. Y también seguimos lo que nos dice el Real Decreto 1311, que establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de productos fitosanitarios en áreas protegidas, como donde actúa el life fluvial. Que dice que el fomento del uso de fitosanitarios no clasificados como peligrosos para el medio ambiente se recomienda evitar productos etiquetados con los pictogramas siguientes, estos que veis aquí. Entonces, nosotros no vamos a utilizar ningún fitoquímico, pero si hay que utilizarlo, hay que mirar siempre estas etiquetas. Entonces, ¿cómo podemos eliminar nosotros sin la ayuda de los fitoquímicos? ¿Cuáles son las técnicas que utilizamos en el life fluvial? La tala de los árboles es el primer paso. Hay que hacer una tala muy baja para que el rebrote de algunas especies no sea muy vigoroso. Y aquí en la foto podéis ver la imagen de lo que queda de un grande pino, un pino de Monterrey que hemos encontrado creciendo en la marisma de Ribadeo. En este caso, el pino no va a rebrotar porque no tiene la capacidad de rebrotar. Pero en otros casos, como esta es una acacia negra que os enseñé antes, que también crecía cerca de
casi cerca de la marisma de Ribadeo. Es así que pueden crecer los rebrotes a partir del tocón, y también se puede regenerar a través de sus semillas. Entonces lo que tendremos que hacer es un seguimiento de esta área hasta su completa eliminación. Además, para la eliminación de arbóreas y arbustivas necesitamos maquinarias, a veces maquinarias pesadas, como en este caso un autocargador que sirve para cargar toda la madera producida durante las talas en el cargador. En este caso se cortan los troncos, se cortan a troncos de 2,5 metros, se cargan, se acumulan y luego se llevarán para se llevarán en las áreas para su eliminación. También se pueden utilizar, y hay que utilizar, maquinarias para el transporte de esta madera producida durante las talas. Es mejor, por ejemplo, utilizar maquinarias como esta, que son pequeñas y permiten dañar lo menos posible el área de actuación, incluidas las especies nativas que están presentes en esta área. Una vez que se talan, muchas especies, como en este caso el eucalipto, tienen la capacidad de rebrotar, y hay que hacer un seguimiento de esos rebrotes y una eliminación de esos rebrotes hasta que el tocón sea completamente, se puede decir que está completamente muerto. También en el efluvial hemos empezado a experimentar con otros tipos de eliminación de estas especies, y utilizando salmueras, varios tipos de salmueras, y también estamos intentando matar esos tocones cubriéndolos con una lona negra que no permitirá el paso de la luz, y esperemos que funcione, y no permitirá el crecimiento de los rebrotes. Todavía no tenemos los resultados, pero estamos a la espera de ellos. Ahora pasamos a las especies exóticas invasoras herbáceas. Esas especies se caracterizan para tener un porte bajo o inferior a las arbóreas y a las herbáceas. Luego hay excepciones, como el plumero de la pampa, que puede crecer bastante, pero son excepciones. Tienen una baja longevidad, muchas de ellas suelen durar 1 año o poco más, algunas más. No poseen leño, no crean madera, entonces son más fáciles de erradicar, y muchas son anuales o perennes. Las anuales son las que se quedan solo como semillas en el suelo, y las perennes son las que crean bulbos, rizomas, que se crean bajo tierra en invierno. Os voy a hablar en este caso de la caña común. Son todas especies que hemos encontrado en el EO durante nuestros estudios. La caña común, el plumero de la pampa, la cótula, la crocosmia, el amor de hombre, el fenecio oloroso, la fitolaca americana y la cala. La caña común es una especie considerada invasora en España, pero solo en Canarias. O sea que en nuestro territorio no se considera una especie invasora, pero sí en Portugal, por ejemplo, en Portugal continental. Es una planta que, como os dije antes, proviene de China y se caracteriza por crear unos rizomas, o sea, una especie de raíces, un tallo raíz que se crea por debajo del suelo, y que sus fragmentos pueden crecer también en otros sitios. Entonces, por ejemplo, si tiramos nuestros restos vegetales de esta planta en el medio ambiente, en zonas naturales, puede volver a crecer a través de estos rizomas. De momento no se conocen casos de producción de semillas de esta especie, y solo las produce en su área nativa, en China. Entonces esto es una noticia bastante buena.
para nosotros. La especie que sí puede producir semillas y que pueden germinar es la cortadilla celoana o el plumero de la pampa. Es una planta sudamericana considerada invasora en España y en Portugal y que en toda la parte norte de la península ibérica está ocupando muchísimos kilómetros cuadrados de territorio. Es una planta, es una planta muy grande que produce miles y miles de semillas que se pueden transportar por el viento y por el movimiento de los coches. Se ha calculado que una semilla de cortadilla celoana se puede desplazar desde la planta madre hasta 30 kilómetros de distancia. La cótula Coronopifolia es una planta sudafricana que ha producido muchísimos daños en los arrozales de todo el mundo y también está presente en nuestro territorio. Le gustan los suelos encharcados y también con una cierta salinidad. Soporta bastante bien la salinidad. Está considerada invasora solo en Baleares, en España. Y Portugal continental sí que la considera como invasora. Se puede reproducir por semillas y también por trozos de tallos. La crocosmia, o crocosmia por crocosmiflora, es un híbrido artificial, como os comenté antes. Es un híbrido que se ha creado en el 1880 por un aficionado, ¿no?, a la jardinería, y que se ha vendido en toda Europa por su belleza, ¿no? Tiene unas flores muy llamativas, son muy guapos. Ahora, pero estamos viendo que está creando bastantes daños y está ocupando superficie que tendría que estar ocupada por especies nativas, sobre todo en la parte alta del río Eo. Hemos encontrado mucho de estas especies exóticas. Es capaz de producir un número muy alto de bulbos que se quedan en el suelo y pueden vivir muchísimos tiempos las poblaciones y que se van expandiendo año tras año. También es capaz de germinar de semillas. Otra planta es la Tradescantia o amor de hombre. El nombre científico completo es la Tradescantia fluminensis. Fluminensis quiere decir que le gustan los ríos, ¿no? Es una planta también sudamericana y se considera invasora en España y en Portugal. En la foto aquí, la foto grande que veis, la tomé en Sant Tirso de Abres. Como veis, ocupa toda la superficie del suelo por debajo de un saúco, una especie arbustiva nativa, y no deja espacio a las otras especies herbáceas nativas. Tiene una flor pequeñita blanca y le gusta la sombra, las zonas de sombra. Entonces crece muy bien por debajo del bosque y en este caso por debajo del puente. Este es un puente que está en Sant Tirso. Otra especie es el senecio oloroso, una planta sudafricana que no se considera una especie exótica invasora en España, pero sí en Madeira, según la legislación portuguesa. Hemos visto que puede ser bastante agresiva también en nuestra zona y es de difícil erradicación. De momento, las tasas de germinación de sus semillas son muy bajas, pero sí que se puede reproducir a través de trozos de tallos que quedan en el terreno después de su eliminación. Una planta que probablemente algunos de vosotros habréis visto por ahí es la Phytolacca. La Phytolacca americana, como dice su nombre, es una planta americana y del norte de América y considerada invasora para la legislación portuguesa y no española. Los frutos de esta planta se utilizaron en el pasado para teñir los tejidos de un rojo muy brillante. Y ahora la encontramos
en el medio natural. ¿Por qué? Porque los frutos que tiene son tóxicos para los humanos, pero no por algunas aves que pueden dispersarla en muchas zonas de nuestro territorio. Es una planta perenne que crea unas raíces muy grandes y resistentes por debajo del suelo, claramente, y que pueden durar muchísimos años. La última especie que os quiero comentar es la cala. Esta especie no se considera invasora en nuestro territorio, pero sí en Madeira, según la legislación portuguesa. Es una planta que se cultiva, es de muy fácil, casi no requiere cuidados en jardinería, crece sola y tiene unos rizomas muy resistentes. Eso le permite vivir muchísimos años en nuestros ríos una vez que se implanta. Y de momento sus semillas se deterioran al poco tiempo, entonces no se reproduce mucho por semillas. Aquí en la foto bajo a la derecha la podéis ver en un tramo de río, en un islote que hay en la zona de Trabada, creciendo en una zona bastante complicada, ¿no? Por las plantas. Aquí la marea juega, sube y baja, y también llega la cuña salina. Y esta planta es capaz de resistir también a estas condiciones. Entonces, ¿cómo se eliminan las especies exóticas herbáceas? En este caso, estáis viendo en la foto una zona del río Eo, en un tramo del río de San Tirso de Abres. Todas las flores rojas anaranjadas que veis son las flores de la crocosmia, la planta exótica del que os hablé antes. Entre ellas crecen, donde pueden, las especies nativas. Aquí podemos ver un helecho real, algunas cañas de río que podemos ver aquí justo en la orilla, pero la mayoría del área está ocupada por la crocosmia. ¿Cómo podemos actuar en este caso? En estos casos, la eliminación manual y mecánica de estas especies es la más adecuada. Entonces, a través de la utilización de azadas de diferentes tamaños, podemos sacar del suelo los bulbos, los tuberibulbos que produce esta planta, y dejar las especies nativas, como podéis ver en esta foto. Aquí casi no quedaban especies nativas, entonces ahora estamos en la fase de recuperación en este momento. Eso es uno de los tantos metros cúbicos que se han rellenado de estos bulbos de crocosmia en esta área de San Tirso de Abres. Otra forma de eliminar las especies exóticas invasoras herbáceas es cubriéndolas con una lona negra. En este caso es la caña común, que después de haber quitado la parte aérea, las cañas, digamos, solo quedan los rizomas, la parte subterránea. Esos rizomas se cubren con una lona negra. El color es muy importante porque se calienta con la radiación solar. Eso permite con el tiempo que los rizomas mueran por la acción de asfixia que provoca esta técnica. No pasa la radiación solar, el oxígeno disminuye y también sube la temperatura en los días muy soleados. Puede subir hasta 80 grados. Con esta técnica se pueden eliminar la mayoría de los rizomas en un año y medio. Mientras que en el caso de la eliminación de plantaciones de especies exóticas, como en este caso los eucaliptos, hemos visto que por debajo de los eucaliptos no crecen muchas especies por el efecto
químico que tienen sus hojas al degradarse, porque dejan en el suelo unas sustancias que no permiten la germinación de las semillas de las otras especies. Solo algunas especies muy resistentes, como podéis ver aquí en la foto, las pocas que quedan después de la tala, son los tojos, o también las hiedras pueden sobrevivir por debajo de los eucaliptos, y algunos laureles pequeños, como los que han sobrevivido en este enclave de actuación. Esto, cuando nosotros talamos en estos enclaves, intentamos dejar la mayoría de las especies nativas, porque son muy importantes para la recuperación del hábitat, que es nuestro objetivo principal. Todas las especies arbustivas y arbóreas se reproducirán y recuperarán el hábitat, y y dejarán que entren todas las otras especies, ¿no? Las especies herbáceas y de bajo porte. Y ahora, una vez que se eliminen y se planten también especies arbóreas como robles, fresnos, laureles también, y lo que tenemos que hacer es controlar que no entren nuevas especies exóticas y también controlar los rebrotes de los eucaliptos. Pero no solo podemos encontrar especies exóticas vegetales en nuestros ríos. En el río Eo, por ejemplo, están algunas especies exóticas animales. Por ejemplo, la ostra japonesa. Esta ostra se ha cultivado muchísimo en casi toda Europa y ahora compite con las especies de ostras como la Ostrea edulis, las ostras nativas de nuestra zona, de nuestras rías, por ejemplo. Compite por el espacio y también es vector de algunas enfermedades que pueden pasar a las especies nativas y debilitar sus poblaciones. Otra especie, en este caso un insecto que podemos encontrar en la zona de Leo, es la avispa asiática, que probablemente muchos conocéis. Esta avispa se considera invasora en todo el territorio y provoca picaduras bastante fuertes, dolorosas, ¿no? Otra especie es la trucha arcoíris, que se considera invasora, pero de momento no tiene un carácter bastante invasor. ¿Por qué? Porque aunque se escape de algunas piscifactorías, que es su forma de introducirse en el medio ambiente, todavía no tiene la capacidad de reproducirse. No es autónoma en ese sentido y no puede sobrevivir. Entonces, los individuos que se escapan pueden vivir en el río y compiten con otras especies y sobre todo con otras truchas por el alimento, pero no se pueden reproducir. Una especie que sí se puede reproducir es el bisón americano, que se escapó de una ¿cómo se llama? De una granja peletera que estaba en Apontenova y está presente en el río Eo desde el 1995. Esta especie claramente compite con otras especies, come muchos otros animales, es carnívora, y entonces puede comer muchos animales como mejillones en el río. Y ahora, ¿qué medidas de prevención podemos tener, ¿no? Nosotros como, por ejemplo, en los ayuntamientos, en la elección de qué plantas vamos a plantar en los jardines públicos y también en los privados? Estaría bien, ahora que ya se sabe cuáles son los daños que pueden provocar las especies exóticas, sustituir o plantar desde ahora en adelante especies exóticas que sabemos que no pueden crear daños al medio ambiente. Y también saber dónde echamos los restos de jardines. Por ejemplo, no hay que tirar los restos de jardinería en el medio natural,
como en este caso, por ejemplo, el topinambo que os enseñaba antes, que está creciendo vigorosamente cerca de un área protegida y que puede ser una amenaza bastante alta. Otra forma de prevención, porque la prevención al final es la medida más, es la mejor medida que tenemos contra las especies invasoras, es la detección temprana y también la red de alerta. La detección temprana es la capacidad que tienen los técnicos y también la población, si intentamos concienciarla, de detectar tempranamente las especies invasoras. Y entonces la población y los ayuntamientos podían activar la que se llama red de alerta, llamando a teléfono o escribiendo a través de correos electrónicos que están activos justo para esto, a las administraciones públicas que pueden desencadenar la que se llama red de alerta y podremos actuar sobre estas especies exóticas invasoras. Pero no siempre es fácil reconocer las especies exóticas invasoras, sobre todo si no tenemos muchos conocimientos botánicos. Pero hoy en día hay bastantes herramientas y también bibliografía especializada. Aquí os voy a aconsejar 3 libros. Uno a nivel español, que es Plantas Alóctonas Invasoras en España, que incluye todas las especies exóticas e invasoras que están en España. Es el 2004, entonces alguna puede que falte. También tenemos, para el territorio asturiano, tenemos Plantas Alóctonas Invasoras en el Principado de Asturias. Todas, os digo, descargables gratuitamente online. Aquí os dejo los enlaces. En Galicia tenemos el libro de Fagundes Díaz Barradabeiras del 2007, Plantas Invasoras de Galicia. También nosotros quisimos hacer un protocolo de eliminación de especies invasoras y alóctonas dentro de nuestro proyecto y que podéis descargar también gratuitamente, que incluye la información sobre cada especie que hemos encontrado en nuestros enclaves de actuación y también las formas con las que podemos eliminar, los protocolos de eliminación. En nuestra página web, en lifefluvial.eu, puedes encontrar más información y también las imágenes de todas las especies exóticas que hemos encontrado. Luego, en la parte práctica de este seminario web, os enseñaré cómo utilizar una simple herramienta, PlantNet, que se utiliza para la identificación de plantas, incluidas las invasoras. Y luego os enseñaré cómo corroborar la información que os da esta aplicación PlantNet con la Global Biodiversity Information Facility, que os dirá, que os orientará a entender si es una planta invasora o no. Y ahora dejo la palabra a María, que os enseñará un poco cuáles son los resultados que hemos obtenido en el proyecto Life Fluvial. Muchas gracias. Bueno, hola de nuevo. Y nada, voy a contaros un poquitín eso, lo que estamos haciendo en la cuenca del río Eo dentro del proyecto. En esta cuenca tenemos 23 enclaves de actuación que abarcan una superficie de 28 hectáreas y 56 kilómetros de río, desde Ribeira de Piquín hasta la desembocadura del río Eo, más luego 2 lagunas en Castropol. El objetivo principal en esta cuenca es tanto el incremento como la mejora de los 2 hábitats objetivo del proyecto. Por un lado, el hábitat 91E0, que es el bosque de ribera, el bosque de aliso y fresno, y el hábitat 9230, que son los robledales galaico-portugueses de roble y carballo. El hábitat 91.0 es prioritario dentro de la Unión Europea, de ahí que la mayor superficie esté destinada hacia la recuperación de este hábitat. Bueno, aquí en rojo podéis ver todos los enclaves de actuación que tenemos en esta cuenca. Y esto ya no, ahora.
¿Y cómo vamos a conseguir estos objetivos? Pues vamos a llevar a cabo una serie de actuaciones. Una de ellas es la eliminación de especies invasoras. Se van a eliminar tanto especies herbáceas como arbustivas y arbóreas, siempre con métodos mecánicos o manuales y sin la utilización de productos químicos. Otra invasión importante que tenemos, que se ha detectado tanto en la cuenca del río Eo como en la del Miño principalmente, es la de la fitóftora, que ya os habló un poco Mauro de ella. Este hongo, bueno, ahora llamado omicete, la fitóftora, afecta a los alisos, que es una de las especies principales del bosque de ribera, y los va secando hasta que produce su muerte. Así que se está haciendo una retirada parcial de esta madera muerta en la cuenca del Eo. Además, también estamos eliminando gran parte de las plantaciones exóticas, principalmente de eucalipto, tanto en el municipio de Ribadeo como en el de Vegadeo. En el de Ribadeo ya está prácticamente eliminado y en el de Vegadeo empezaremos a finales de este mes. Y luego en todos estos enclaves en los que se lleva a cabo estas primeras fases, pues se va a llevar a realizar una plantación de arbolado autóctono, con el objetivo de acercarnos en la medida de lo posible pues, a un corredor fluvial de este tipo, con una banda de vegetación de ribera amplia que permita que se cree ahí un ecosistema fluvial con todas las relaciones que hay en él. ¿Cómo son los enclaves de actuación del LIFE? Pues la verdad que tenemos bastante diversidad de situaciones. Tenemos desde áreas naturales, sobre todo en la parte alta de la cuenca del Eo, en los concejos de Ribeira de Piquín y Meira, que están en buen estado de conservación, y únicamente hay alguna presión puntual pues, ejercida por las especies invasoras y por la fitóftora. También tenemos otras áreas donde la presión antrópica ya es un poco mayor. Aquí veis la laguna de Arnao, cubierta toda la superficie por la lemna, una especie invasora. Otras áreas de la parte ya media y baja del río Eo, donde la presión por zonas más urbanizadas es más patente. Y luego tenemos áreas totalmente degradadas donde la presencia de vegetación autóctona es prácticamente nula. Esta es en Ribadeo, desde la carretera nacional, un acceso que hay a las vías del ferrocarril, y está todo lleno de especies exóticas. Y también otra parte importante de los enclaves de actuación son los que están ocupados por cultivos forestales de eucalipto, como os decía, tanto en Ribadeo como en Vegadeo. El proyecto, la parte inicial, tanto de este proyecto como de cualquier proyecto de restauración, implica un conocimiento exhaustivo del territorio. En 2018, durante la primera mitad del año, se llevó a cabo una exhaustiva campaña de trabajo de campo en la que se tomaron muestras de suelo para su análisis, se llevó a cabo una cartografía geomorfológica y también se realizó una cartografía de vegetación, tanto de la vegetación exótica como de la vegetación autóctona. Se identificaron mediante localización GPS tanto las especies exóticas como las especies de interés de los hábitats, se analizaron sus datos fenológicos, el estado de salud, se llevaron a cabo también inventarios florísticos. Y también en esta primera parte se establecieron los indicadores de seguimiento. Así pudimos calcularlos en esta situación inicial para conocer el estado de conservación de nuestros enclaves de actuación. Se están calculando ahora durante la ejecución de las actuaciones y se calcularán una vez que éstas finalicen para saber la repercusión que están teniendo realmente estas actuaciones sobre los hábitats. Tenemos un listado de en torno a unos 20 indicadores que se agrupan en estos 4 parámetros que veis aquí: la superficie de los 2 hábitats objetivo, la presencia de especies características de estos hábitats, cómo está ese hábitat, tanto su estructura como sus funciones, y las presiones y amenazas que hay sobre ellos. Con todo este trabajo de campo se realizaron las cartografías. Aquí tenéis un ejemplo de la cartografía de vegetación que se realizó. Es la isla fluvial que está en el río Eo a su paso por Trabada, donde el área recreativa que está aquí. Se establecieron diferentes unidades de vegetación, que son todos estos los polígonos que veis. También hay incluso zonas artificiales. Tenemos algunos enclaves que son atravesados por las vías del tren o por carreteras. Y luego con puntos se marcaron también todas las especies alóctonas. Además, bueno, este es el área inventariada que tenemos como parcela de muestreo en cada uno de los enclaves de actuación. Una vez que se conoció el territorio, a ver si pasa la diapositiva.
Dale, Mauro, por favor. Gracias. Una vez que se conoció, que se sabía cómo estaba, que supimos cómo estaba el territorio, pues procedimos a llevar a cabo los proyectos técnicos. En ellos, pues determinamos exactamente qué actuaciones son las que vamos a llevar a cabo. Es decir, qué especies invasoras, o sea, qué individuos invasores vamos a quitar, qué alisos muertos vamos a talar, si es necesario llevar a cabo un desbroce, pues mismamente para acceder a los enclaves o bien porque hay plantas invasoras que requieren un desbroce para su eliminación, qué tipo de plantas y qué densidad vamos a utilizar en las plantaciones. Establecimos dos tipos de plantaciones, una de restauración para aquellas zonas con ausencia completa de vegetación autóctona y otra de menor densidad para aquellas zonas mejor conservadas donde únicamente se requería completar algunos huecos. Aquí tenéis, en este mapa tenéis el ejemplo del enclave de actuación de uno de los de Vegadeo, del borde de Marisma en el entorno del Outeiro. Esta es una línea de eucaliptos que está allí presente y que va a ser sustituida por arbolado autóctono. Y esta es en esta zona de aquí donde hay un montón de alisos afectados por la fitóctora. Aquí se ven los troncos secos, vamos, y muertos. Una vez que tuvimos ya establecida toda esta primera parte del proyecto, más teórica y más técnica, pues se procedió ya a las acciones de conservación. Los primeros enclaves en los que se trabajó fue precisamente las lagunas de Castropol, tanto la laguna de Arnao, la ubicada más al norte, como la de Villadún. Esto es la playa de Arnao, para que os podáis ubicar. En la laguna de Arnao se retiraron un montón de especies, tanto arbóreas como arbustivas y herbáceas, pues desde pinos, chopos, sauces y orones. Y los mayores esfuerzos se centraron, debido a lo costoso que es retirarla, fue en la eliminación de la lemna. Luego lo veremos en unas imágenes. Y en la laguna de Villadún, la mayor parte de las especies presentes eran de porte herbáceo. Los mayores esfuerzos en este caso se centraron en la eliminación de la airea, el senecio oloroso. Desde la carretera hasta la zona húmeda era toda una alfombra tapizada por esta planta. Aquí lo podéis ver, estaba todo entremezclado con zarzas y, como os decía antes Mauro, el senecio oloroso tiene una capacidad de rebrote muy, muy alta. Del más mínimo fragmento de tallo puede volver a generarse un montón de planta. De hecho, así fue, o sea, hicimos un primer desbroce y eliminación del senecio y a los pocos meses pues volvió a estar todo prácticamente cubierto. En la segunda pasada que se hizo se volvió a eliminar y se llevó a cabo ya la plantación de arbolado autóctono, para de esta forma pues intentar que una vez que se desarrolle este arbolado compita un poco con esta invasora. De hecho, esta foto que ya nos la pasaron los operarios de Traxa de hace un par de semanas, ya hay vegetación autóctona que parece que está consiguiendo ganar la batalla al senecio. Se llenó todo de mostaza negra y del nabo del diablo, la Oenanthe crocata. La plantación en esta laguna fue principalmente de sauces, fresnos, arces y laureles. Sauces sobre todo, que se plantaron también no solo en esta zona donde estaba el senecio, sino en todo el contorno de la zona húmeda. Y en la laguna de Arnao, como os decía, pues los mayores esfuerzos para los operarios de Traxa fue la eliminación de la lemna. Es esta planta acuática que cubría toda la superficie de la laguna, dándole un aspecto totalmente verde a la superficie de agua y con los consecuentes problemas de oxigenación y consecuencias negativas para la fauna de la zona húmeda. Es una lenteja de agua, las hojas nada son milímetros, y se eliminaron, pues con la ayuda de redes de piscina y una lancha, se eliminaron 3,9 toneladas de esta planta. El peso es ya en seco, o sea que es una cantidad nada despreciable. Y al final conseguimos que quedase así, o sea, ya solamente el impacto visual es importante. En esta laguna ya está realizada también la plantación, se plantó todo también eso en el borde de la zona húmeda y en un sector del área recreativa anexa para ganar un poquitín más de bosque de ribera, y se plantaron sauces, fresnos y arces, sauces también en mayor proporción. Y luego está pendiente para el año que viene la plantación de alguna especie más tipo frutal como avellanos, perales y manzanos.
Otros enclaves en los que ya están bastante avanzadas las actuaciones son los de Ribadeo. Se trabajó ya en las 4,9 hectáreas que teníamos de eucaliptales, eliminando todos los eucaliptos. También se realizaron ya las plantaciones, acabaron el mes pasado, acabaron también las plantaciones, en esta primera fase de plantaciones. Los eucaliptos, como ya os contaba también un poco Mauro, además del importante impacto visual que suponen en estas zonas protegidas, en los bordes de espacios de alto valor ambiental, como pueden ser los ríos o la ría en este caso, también provocan eso, una fragmentación de este corredor fluvio-estuarino. E impiden el desarrollo de especies autóctonas. Durante la tala de los eucaliptos intentamos conservar en la medida de lo posible las especies que había. Aquí tenéis comparativas, esta es en el borde del estuario, en el entorno de la carretera nacional de Ribadeo, y esta es en el molino de las Aceas, que como veis aquí sí que había algo más de vegetación autóctona que se conservó para favorecer la restauración del bosque natural. Además, al otro lado del molino de las Aceas, en este frente, se llevó a cabo un experimento para eso, como os decía también antes Mauro, para intentar evitar el rebrote del eucalipto, que es uno de los mayores problemas que hay a la hora de su eliminación. Subdividimos la parcela en cuatro sectores, en uno de ellos se dejó como control y en los otros 3 se aplicaron diferentes métodos. Uno de ellos simplemente se taparon los tocones con plástico, y en los otros 2, previamente a taparlos con plástico, se aplicó una solución de salmuera muy concentrada, y en la otra parcela una solución de salmuera con ácido acético. Está todo en fase experimental, lo realizamos todo a principios de este año, así que todavía no tenemos los resultados. Se aplicó la solución en el anillo exterior de la corteza, en la parte viva del tronco, que es donde tiene la capacidad de rebrote, y luego se tapó todo con los plásticos, todo bien atado, sujeto con cuerda, con clavos. Encima pusimos una sección del tronco para evitar posibles daños por el viento y que nos lo llevase todo al agua, y además se marcó todo con carteles, toda la parcela. También en Ribadeo, en los enclaves de Ribadeo, teníamos localizadas varias poblaciones de caña, en la que para su eliminación pues, apostamos por el método del acolchado, que según la bibliografía más reciente parece ser uno de los métodos más eficaces. Se desbrozó toda la parte aérea de la caña, y la parte de la parte subaérea, la parte del rizoma, se tapó con los plásticos para eso, como os comentaba también Mauro, provocar ese efecto sauna, que es el que va a acabar asfixiando a los rizomas. Lo hicimos a finales del año pasado, entonces tendrá que estar también durante todo este verano, para que precisamente se consigan alcanzar esas altas temperaturas promovidas por el plástico opaco. También pusimos carteles pues, para evitar la curiosidad de cualquiera que pueda pasar por ahí. Y eso sería como un poquitín lo que hicimos en las lagunas y en la parte más estuarina. Como os comenté antes, nos queda pendiente toda la zona de Vegadeo, que empezarán a actuar los operarios de Tragsa probablemente durante este mes. Luego, en la parte más fluvial, pues desde Ribeira de Piquín hasta San Tirso de Abres, se llevó también a cabo la eliminación de los alisos muertos y de las invasoras. Una de las que más esfuerzo nos supuso por su forma de eliminación manual fue la acrocosmia. Detectamos grandes poblaciones en Ribeira de Piquín, desde la parte alta de la cuenca, sobre todo en el entorno de zonas más urbanas. Y una de las mayores también estaba localizada en San Tirso de Abres, en el entorno no sé si lo conocéis, en el entorno de la piscina, desde esa pasarela, tanto aguas arriba como aguas abajo, en la época, a finales de la primavera, principios del verano, estaba todo cubierto por un manto de flores rojizas, anaranjadas. La eliminación fue todo manual por parte de los operarios de Tragsa, con azadas, removiendo la capa más superficial del terreno para eliminar esos bulbos, que son los que luego en épocas de crecidas el agua puede arrastrar aguas abajo y favorecer la propagación de esta planta aguas abajo de las poblaciones madre.
¿Y cuál es el problema principal de esta planta, de la Acrocosmia? Pues, a ver, uno de los mitos de las especies invasoras es precisamente esa, su belleza, vamos, que tienen flores muy llamativas, de ahí que la mayoría hayan llegado por el uso ornamental. Pero precisamente aquí la Acrocosmia en el río Eo está compitiendo con una planta autóctona, el iris, tiene un porte muy similar, así como con espadañas, y luego las flores, pues en vez de rojas, son amarillas. Y puestos a elegir, pues nosotros nos quedamos con las flores, con las especies autóctonas, que tienen, o sea, que tienen que estar ahí, que son las propias del hábitat, y al final las invasoras lo que hacen es competir con ellas. Otra especie invasora fue que también supuso bastante esfuerzo. Al final las herbáceas requieren de mucho esfuerzo manual. Fue la eliminación de la Tradescantia. Estaba presente pues, tanto en Trabada, también en Sant Tirso de Abres, como ya os dijo antes Mauro. En Trabada se eliminó en más de 210 metros cuadrados, que estaban todos concentrados en la parte baja de la pasarela del área recreativa. Le gustan las zonas sombrías, así que estaba, vamos, totalmente delimitada por la sombra que provocaba la pasarela. Y en Sant Tirso de Abres estaba también localizada pues, en grandes extensiones del sotobosque y debajo del puente de la carretera nacional. Y aquí tenéis un resumen de todas las exóticas invasoras que se eliminaron en el EO hasta finales de 2019. En la última parte del año ya se dejó esta tarea para pasar a realizar las plantaciones. Además de las que ya vimos, la Acrocosmia y la Tradescantia o el amor de hombre, de eucalipto se eliminaron en torno a 8.500 pies, de caña fueron más de 500 metros cuadrados. También destacar pues, la eliminación de la mimosa, la Acacia melanoxylon, que se quitaron en torno a 46 pies, o el pitósporo, que se detectó en Ribadeo y se eliminó también bastantes pies en el área recreativa, o sea, en la laguna de Arnao. O otras ya de porte arbustivo como la siempreviva o el aligustre japonés, que se quitaron en torno a 53 unidades. Además de los 853 pies de alisos muertos que se quitaron en todo el EO. Con toda esta madera obtenida de la eliminación, pues o bien se donó a los vecinos ribereños, a los vecinos del entorno, o se utilizó con fines sociales. No se obtuvieron beneficios económicos para el proyecto con esta madera. Y luego con las plantas herbáceas y arbustivas no aprovechables como madera, se llevaron a un gestor especializado en residuos para la obtención de biomasa. Ya está bastante avanzado también en estos enclaves de actuación fluviales y en Ribadeo, la plantación y en las lagunas, la plantación de arbolado autóctono. Se plantaron sobre todo, bueno, estos datos son de finales de 2019, se han incrementado bastante en estos meses, pero bueno, más o menos las proporciones se mantienen. Se han plantado sobre todo sauces y robles, y luego en menor proporción fresno, arce, abedul y laurel. Los sauces se plantaron a partir de estaquillas, siempre de individuos cercanos a la zona de plantación, y las otras especies proceden todas de un vivero que tiene Traxa en Orense, por lo que el origen está totalmente, controlado e identificado. Luego, a la hora de llevar a cabo la plantación, se pusieron tutor para favorecer un crecimiento óptimo, y en la mayoría de ellas se protegieron con tubos protectores para evitar posibles daños a la fauna. Luego, otra parte importante que tienen los proyectos LIFE, como os comentaba al principio, y otro de los objetivos de nuestro proyecto en concreto, es la parte de divulgación y difusión. Se llevaron a cabo jornadas de voluntariado. Estas dos imágenes de la derecha son de nuestros socios gallegos, y desde la Asociación de Intereo y desde el Indurot se organizó una en Ribeira de Piquín, en el entorno de la localidad de Chao de Posadoiro, para la eliminación precisamente de la Acrocosmia, que podéis ver aquí. Teníamos prevista la organización de alguna más, concretamente una en la laguna de Arnao, pero con la situación en la que nos encontramos, pues quedó todo un poco en stand-by, pero esperamos poder retomarlo en los próximos meses.
También realizamos talleres escolares. Estos hicimos desde Indurote e Intereo, los organizamos de momento en Vegadeo y teníamos ya concertados algunos más para este curso, pero lo mismo, está todo parado. Esperamos poder retomarlos para el curso 2021. Y en ellos, bueno, hicimos uno en el Colegio Público Jovellanos y otro en el CRA de la Ría de Leo. Pues hacemos una pequeña charla para los niños con un cuento y adaptada a su nivel, y luego realizamos diversas actividades con ellos, pues desde cuentos, juegos, incluso con los de la Ría de Leo, pues pudimos hacer una salida de campo a la laguna de Arnao. Tenéis dentro del material divulgativo que hicimos en el proyecto, que se hizo un montón, y elaboramos un cuento infantil en base a los personajes de los bolechas. Está disponible en nuestra web y lo tenéis en castellano, en gallego y en portugués, por si os es útil a alguno de los docentes que tenemos por aquí presentes. Y luego, ya por último, otra de las ramas de la difusión es precisamente estas jornadas en las que nos encontramos. Se realizarán nuevas convocatorias de esta de especies invasoras, ya que hemos intentado mantener un poquitín la distribución territorial que teníamos prevista si se hubiesen hecho con carácter presencial, así que esta estaba como más enfocada, aunque luego se difundió la invitación, pero estaba orientada a la personal de Vegadeo, así que haremos otra para la gente de Ribadeo y de Galicia. Realizaremos también de este tipo otras jornadas, pero orientadas ya a un carácter un poco más general de los corredores fluviales, y luego aparte llevaremos a cabo otras centradas a los gestores del territorio, ya de capacitación técnica, tanto de especies invasoras como de corredores fluviales. Y nada, deciros que toda esta información y estas novedades las vamos mostrando tanto en nuestra página web como en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, así que nada, os animo a que nos sigáis desde allí para que estéis informados. Y nada, por mi parte nada más, le doy de nuevo la palabra a Mauro para que nos cuente un poquitín lo de la aplicación de PlanNet. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Ahora vamos a hacer una parte práctica. Nos hubiese gustado, a ver si sale la presentación. Nos hubiese gustado llevaros al campo y poder reconocer las plantas directamente, ¿no? Con esta aplicación, la aplicación de PlanNet, pero claramente no ha sido posible. Entonces vamos a hacer una pequeña práctica con la versión web de esta aplicación. Es la versión web porque también existe una versión muy práctica para Android y para iPhone que nos permite, a través de una simple foto de distintos órganos o solo de un órgano de una planta, poder reconocerla. Más o menos funciona como en la web. Lo que necesitamos es una foto. Una foto que hemos sacado en nuestros paseos o de alguna planta que tenéis en casa que queréis reconocer. Vamos a ir a identifyplantnet.org y una vez entrados en la planta vamos a ver que hay distintas bases de datos. Ahora estamos trabajando en la flora mundial, World Flora. De momento esta aplicación solo existe en inglés. Entonces, lo que tenemos que hacer es darle aquí a Identify y nos abre esta nueva pestaña. Aquí en esta zona podéis ver Add, o sea, añadir una imagen. Le damos aquí, clicamos, entramos aquí y aquí tengo una carpeta con todas las fotos de las plantas que quiero identificar. Ahora, por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo con esta planta. Es una flor amarilla que he encontrado durante mi paseo en el área recreativa de Trabada, en el río Eo. Vamos a dar a abrir. Y ahora nos
nos pide qué tipo de órgano de esta planta está en nuestra foto. En este caso es una flor. En el caso de ser fruto, le damos a estas dos cerezas que tenemos aquí una hoja o el tallo o el tronco. En este caso es la flor. Voy a pinchar aquí en la flor. Entonces le hemos dicho que nuestra foto coincide con la flor de esta planta. Ahora le vamos a dar a Identify en este botón verde de aquí y vamos a ver qué pasa. Vale, esos son los resultados de la identificación de nuestra foto, de nuestra planta. Como veis, hay muchas fotos organizadas por todas las especies que coinciden con nuestra foto. La primera es la que el programa nos dice que es la más probable. Se llama Videns aurea. Y podemos ver aquí una especie de botón verde que nos da un resultado, 4,05 entre 5. 5 es el máximo de coincidencia que puede tener nuestra foto con las bases de datos de esta página web. Las otras tienen un valor muy bajo, como podéis ver aquí, y están con y tienen una coloración roja. Eso quiere decir que es menos probable. Se parece, pero es menos probable que sea esta planta. Y siempre menos. Este valor va bajando según la probabilidad de que sea esta planta. Claramente PlantNet no nos da unos resultados ciertos y siempre que hay que corroborar toda la información y la especie que para ellos es la más probable con otra información, libros oficiales o algún experto. Entonces vamos a entrar a ver en nuestro primer resultado, que es Videns aurea, una planta de la familia de las compuestas, nos la pone aquí. Entonces le damos aquí a Videns aurea, al nombre de la especie. Y nos abre una nueva pantalla. Aquí. Entonces, vale, aquí tenemos más información sobre esta especie, el nombre de la familia, el género, un enlace a Wikipedia si necesitamos más información. Y también las fotos. Tenemos las fotos organizadas por órganos. Por ejemplo, aquí si le damos a la flor, vamos a ver todas las fotos de flores que la gente, como vosotros, ha contribuido que ha cargado en la base de datos de esta página web. Aquí tenemos los frutos, aunque eso no coincide. Y también aquí un botón muy interesante es este, que nos da la distribución de las fotos a nivel mundial. También podemos hacer zoom. Entonces, al parecer, esta planta, esta especie, sí que se reconoce en la zona norte de la península ibérica. Veis aquí los puntitos amarillos y rojos. Vale. Ahora os enseñaré cómo entrar en la página que os dije anteriormente, que es la página de GBIF. PlantNet nos da directamente el enlace para que corroboremos nuestra información. Y aquí en esta página web, podéis ver si es una planta introducida o no en los distintos países del mundo, incluido España. Sí. Esperemos que se cargue. Vale, siempre tenemos fotos y mapas, pero os voy a enseñar esta pestaña que tenemos aquí, esta de aquí. Primero hay que decir que esta página web también la tenemos en español, entonces la voy a cambiar para facilitar la visión de la página y la lectura. Esperemos que se cargue. Vale, tenemos la misma página pero en castellano.
Vamos a la pestaña que os decía antes. Esta pone registrado como invasora en 13 países o islas. Le vamos a dar aquí, mostrar todo, para poder ver cuáles son estos países donde se considera invasora o introducida. Vamos a buscar el país donde vivimos, que es España, aquí, y efectivamente esta planta se considera como invasora o como introducida. Ahora, no voy a continuar a darle a estos enlaces, pero os dará más información si tenéis más curiosidad sobre esta especie. Ahora, ya que tenemos un nombre que parece ser el de la especie, podéis ver, por ejemplo, podéis consultar el catálogo de especies invasoras españolas y si creéis que es el caso de llamar, por ejemplo, a la región, a las comunidades autónomas o al ayuntamiento para avisarlos que esa especie exótica está en un ambiente natural, podéis hacerlo. Vale. Ahora os voy a poner otro ejemplo. Vamos a volver a PlantNet, la página principal. Vale. Vamos a identificar otra especie. Vale. Esta flor amarilla, que seguramente ya reconocéis. Vamos a decirle como antes que es una flor. Una vez cargada, le damos a identificar. Vale. En este caso nos da solo una opción, que es el Iris pseudacorus. No voy a continuar porque ya os lo digo yo, es la planta nativa de que os hablaba María y que, o sea, esto era para que veáis que también reconoce todas las plantas nativas y que puede reconocer cuáles son las nativas de las alóctonas. Espero que la utilicéis y también en la versión Android o iPhone según vuestro móvil. Y ahora vamos a pasar a las preguntas que nos habéis hecho y que vamos a contestar. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauro y María. Luisa nos va a leer algunas preguntas que han llegado previos a esta reunión. Sí, nos llegaron de momento unas preguntas a la cuenta de la iFluvial de parte de Intereo. Son 4, vamos a ir contestando una a una. La primera que nos hacen desde Intereo es, en un mundo globalizado como el actual, era de esperar que esto ocurriera. ¿No se tomaron las medidas necesarias para prevenir o era algo impredecible de calcular? Pues en algunos casos yo creo que las plantas exóticas ya existían cuando nosotros empezamos a llamarlas exóticas e invasoras. Antes ese concepto no existía. Entonces, cuando ya la comunidad científica y la población ha empezado a identificarlas como invasoras y a ver que creaban daños económicos o ambientales, entonces sí que se han tomado medidas. Entonces, las medidas ahora se están tomando, por ejemplo, en la introducción o en la divulgación para que no se introduzcan más plantas en el medio ambiente, ¿no? En las zonas naturales y protegidas. Vale. La verdad es que comentamos a veces, ¿no?, que con las plantas invasoras pasa como con lo del COVID o con cualquier otra enfermedad o otra perturbación, ¿no? Es muy importante atajarlo en los periodos iniciales y probablemente los periodos iniciales muchas veces pasan desapercibidos al público o a las administraciones, ¿no? Porque algunas personas las pueden identificar, pero hasta que llega la información suficientemente documentada, pues se ha perdido un tiempo importante en poner medidas para la eliminación.
Por eso hay que estar muy alerta y es muy importante, pues en cuanto se identifique una nueva invasión, atajarla, porque eso ahorra muchos costes luego para atajar la invasión cuando ya está muy extendida. Sí. La segunda pregunta que nos hacen es: su introducción suele vincularse a la actividad humana, introducción de plantas de otros países para jardín, etcétera. ¿Qué medidas preventivas deberían tomarse y que en la actualidad no se han tomado? Pues yo creo que, como decía antes, la divulgación habría que implementarla para que toda la ciudadanía, los ayuntamientos, por ejemplo, puedan actuar sobre esta amenaza, ¿no?, que tienen. Entonces, yo creo que esa es la dirección. Y para prevenir, ¿no?, para prevenir y, sobre todo, también amplificar la red de alerta de la que os hablé antes para llegar a tiempo en las invasiones. Sí, bueno, yo creo que aquí también una buena medida preventiva y que está en el ámbito de actuación más próximo, más local, sería intentar evitar el uso de este tipo de plantas en las jardinerías, especialmente en los jardines públicos, ¿no? Las que tienen un reconocido carácter invasor, pues deberían de evitarse su uso en espacios públicos o promovidos desde entidades de la administración, y eso prevendrá que estas plantas luego vayan a espacios naturales, a hábitats naturales o hábitats protegidos. Sí. La tercera pregunta que tenemos es: sabiendo que son especies que han venido para quedarse, todos los esfuerzos que se están llevando a cabo para erradicarlas, ¿qué fin tienen? Al final eso era un poco también lo que comentábamos antes. Es muy difícil, hoy en día hay muchas especies que es muy difícil erradicarlas, pero al menos eso, en espacios de alto valor natural o en zonas protegidas, como pues por la Red Natura 2000 o bien por otras figuras de protección nacional, pues intentar, nacional o regional, intentar ahí que no haya presencia de especies invasoras, que se mantengan en buen estado de conservación las especies propias de esos hábitats, las especies características que al final son las que les dan ese valor ambiental a esos territorios. Y la última pregunta que nos lanzan es si la Administración nacional, regional o local dota de medios adecuados para su control y erradicación. Pues algunas veces sí y otras no. Por ejemplo, a través de los proyectos LIFE, sí que se están teniendo resultados porque nos dan las herramientas también para erradicar estas especies, ¿no? O sea, se invierte también dinero para la erradicación y se crean estas herramientas muy útiles para su erradicación. A veces están en un grado tan avanzado las invasiones que lo que podemos hacer es solo contenerlas. De momento, puede que encontremos la forma. Y por eso también es muy importante la investigación en este ámbito. Esto depende mucho también de la sensibilidad de cada administración, ¿no? Hay algunas que están más implicadas. Aquí tenemos un ejemplo claro en este proyecto en el que están involucrados ayuntamientos que tienen esta sensibilidad y que pretenden luchar contra esta invasión, al menos en los espacios protegidos. Europa tiene una gran sensibilidad hacia este tema, pero evidentemente la eliminación de especies invasoras es algo que involucraría a espacios muy grandes, ¿no? Lo que es la eliminación total, porque pueden estar muy extendidas, no solo en un municipio, ni siquiera en una región o en un país, puede ser un proceso muy complicado. Lo que sí que podemos abordar, como decía María, y como compete a este proyecto, es la eliminación en algunos espacios concretos de gran valor ambiental reconocidos como tal por Europa o por las administraciones regionales o nacionales, y ahí se puede hacer un esfuerzo especial para intentar conservar al menos esos espacios libres de estas especies y permitir el desarrollo de nuestra flora y fauna autóctonas.
No tenemos ninguna pregunta más en... Tenemos una en el chat. Sí, pero eso iba a decir, no tenemos en el correo, pero pasamos a las que nos están lanzando en el chat. Tenemos una de Conchi, del Ayuntamiento de Gadeo. Gracias, Conchi. Voy a leerles a mis compañeros. Las especies invasoras, como se comentó, son caracterizadas por ser un agente de cambio y una amenaza para la biodiversidad. El eucalipto en Asturias está considerado alóctono, pero no invasor. Sin embargo, existen pruebas estadísticas económicas, así como diversos estudios científicos que demuestran que el eucalipto es una especie de cambio y una amenaza a la biodiversidad. ¿Cuál es el motivo para que no se incluya en una especie de estas características en el catálogo de invasoras y cuáles serían las consecuencias de la inclusión como invasora? Nos pone también un enlace a un artículo en la Nueva España, la amenaza de los eucaliptos. Sí. Pero claro, el motivo... Sí. Vale. Para que se considere una especie invasora hay que hacer una petición, ¿no?, al gobierno español, en este caso, y tiene que estar corroborado por pruebas bastante buenas, ¿no?, pruebas científicas para que se incluya en el catálogo de especies exóticas invasoras. En este caso, claro, es una especie muy cultivada, yo creo, es así, y que claramente tiene una importancia socioeconómica en la sociedad. Entonces crea muchos introitos de dinero, claramente, y muchas familias viven de eso. Entonces es bastante, no sé, esa es la controversia de incluir una especie como la del eucalipto. Lo que podemos hacer es intentar conservar las especies y las áreas protegidas, por ejemplo, libres de esas especies exóticas invasoras. Sí. Bueno, en términos generales, las especies de cultivo no suelen ser introducidas en estos catálogos. Esto no quita que intentemos o que se promueva la eliminación de los espacios naturales, no donde se cultivan, sino cuando invaden espacios que no son los que se pretenden, ¿no? Evidentemente no se puede meter como invasoras, pues yo qué sé, otros cultivos, las legumbres o cualquier otra especie exótica. El eucalipto tiene una incidencia, evidentemente altera los ecosistemas de una manera muy importante, está saliendo de los cultivos, invadiendo otras zonas naturales, y hay que tener esa sensibilidad de comprender que ahí no deben de estar, ¿no? Pero no sé si se podría incluir en el catálogo, ciertamente no lo veo ahora mismo como en la lista de posibles a incluir en el catálogo de especies invasoras. Una segunda pregunta que nos hace Conchi: ¿existe alguna medida propuesta de control de cultivo que permitan encontrar un equilibrio entre el interés económico y el ecológico? No, mira. Bueno, esto lo desconozco, la verdad. Bueno, creo que es un poco lo que se está haciendo, ¿no? Yo creo que el gobierno pensará también en esto, ¿no? Cuando tiene que incluir una nueva especie exótica invasora, tendrá que valorar en el catálogo, digo, tendrá que valorar cuál es el impacto económico también, ¿no?, de incluirla en este catálogo, y sobre todo el ecológico, claro, que es muy importante, ¿eh? Nosotros trabajamos en esto. Sí. No sé si alguien más... Hay otra pregunta ahí, ¿no? Sí. Hay un problema importante, aparte del desconocimiento de la población general sobre especies invasoras.
También hay desconocimiento sobre las autóctonas, aparte de un odio hacia las especies autóctonas. Hay una extendida costumbre en los pueblos de eliminar plantas autóctonas, más aún hablando de fauna. ¿Cómo creéis que podría abordarse esta situación? Pues al final yo creo que la base de todo esto, lo que se necesita es una alta concienciación social. De hecho, todos los proyectos LIFE llevan un gran componente de difusión y divulgación, y no solo a la sociedad, sino también, pues eso, como estamos haciendo nosotros, talleres escolares para al final empezar a inculcar a la gente y sobre todo a la población ribereña de la importancia que tienen las especies autóctonas y sobre todo su conservación. En los corredores fluviales, que es a lo que a nosotros nos toca más de cerca, pues nuestra labor y uno de los objetivos del proyecto es conseguir que la gente intente respetar una franja de vegetación de ribera. Todo eso va a favorecer que se lleven a cabo dentro del ecosistema fluvial todas las interacciones que son necesarias para que todo funcione adecuadamente. La conciencia general sigue de la mayoría de la población, tampoco se puede generalizar, pero es aprovecharlos para cultivar hasta el borde del río, y eso es lo que tenemos que evitar. Y todo se basa, yo creo, pues en una concienciación y en un conocimiento que poco a poco se va inculcando en la sociedad, pero que todavía tenemos una gran tarea por delante, yo creo. No tenemos ya, sí, una siguiente pregunta de Conchi. Dice que este tema tiene una controversia importante. Lo que es ineludible es la importancia de la conservación de los ecosistemas, y la solución para nada es sencilla. Gracias por la aportación. Gracias, Conchi. Gracias, Conchi. Una siguiente pregunta que nos llega de Clemente Martínez de Rudín. Hola, soy Clemente, alcalde de Santiso. Mi pregunta es, ¿qué podemos hacer para atajar el problema de los alisos? Pues está el río lleno de troncos secos, algunos con serio peligro de caer encima de resinas. ¿Hay algún tratamiento? Gracias. De resinas, no, de personas. Vale. Sí. De momento no existe ningún tratamiento efectivo para esta plaga. Es bastante reciente y se expandió de una forma muy rápida y todavía no se sabe cómo abordarlo. Lo que podemos hacer de momento de una forma así preventiva para contener esta expansión de esta plaga es quitar esta materia muerta y sobre todo la parte baja de los troncos, la cepa, donde esta plaga entra y sobrevive. Esperemos que, como en otras veces ha pasado en otras especies, que se cree una cierta resistencia, ¿no?, de los alisos hacia esta plaga. Pero de momento no tenemos ninguna forma de apagar el foco de expansión, ¿no?, de esta plaga. Sí, bueno, en el proyecto lo que sí que estamos haciendo es eliminar parte de la madera muerta para evitar precisamente estos problemas que pudieran suceder, teniendo en cuenta también que la madera muerta es importante dentro del ecosistema fluvial. Por lo tanto, no se pretende eliminarlo completamente, pero sí el exceso que hay debido a la plaga, ¿no? Que hay una mortandad muy sobrevenida, muy importante en un momento determinado, muy corto, muy de repente, ¿no? Se está retirando madera, pero no toda. Sí. Bueno. No tenemos ya más preguntas en el chat, tampoco en el correo de la actividad. No sé si hay algún participante que quiera hacer nada más. No se oye muy bien, Luisa. Sí. Nada, comentaba que de momento no tenemos ya ninguna pregunta en el chat ni tampoco en la fluvial. Si hay alguien que quiera hacernos alguna pregunta, puede remitirnos correo a través de la fluvial
y intentaremos contestar en la mayor brevedad. Arturo, gracias por tu comentario. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por la participación en esta jornada. Esperemos que haya sido de interés para vosotros y nos veremos en otras que organicemos, quizás. Un saludo. Un saludo a todos. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Una última cuestión, os remitiremos un correo con un certificado de asistencia y pediremos también la valoración la valoración que le habéis dado a este webinario y así como sugerencias para intentar mejorar próximos. Entonces, ya nos despedimos. Hasta la próxima. Gracias a todos. Venga. Hasta luego. Chao.